¿Con cuánto tiempo de anticipación es necesario para preparar una fiesta de boda o 15 años? ¿Medio año? ¿Un año? ¿Cuánto, hermana Delia? Pues cuando me casé me llevó menos de un mes porque me propusieron matrimonio. ¡Aleluya! A ver. Depende de la cantidad de gente que se tiene que... Depende de la cantidad de gente que se espera. Perdón, sí. Dependiendo la urgencia. Dependiendo, ¿cómo se puede decir? La ilusión. Porque hay gente que dice, no, es que yo quiero mi boda en la playa, en el mar. Hay gente que dice, no, es que yo la quiero en un lago, donde haya cisnes. ¿Sí me explico? Pero hay gente que dice, no importa dónde, aunque sea en la calle, sacamos permiso y se arma la fiesta. El punto es que llega el momento de que cuando se está llegando el día y la hora, andamos preparando todo para un momento especial. Para que la gente pueda llegar y decir qué bonita está tu fiesta. Para que la gente pueda llegar y diga, oye, qué sabrosa estaba tu comida. Y si hay algo que nos motiva, hay algo que nos lleva a sentirnos halagados, es que nos diga que la comida estuvo rica, que la decoración estuvo bonita, y que todavía pasen a una siguiente pregunta: ¿quién te arregló? Porque no se trata del que yo lo hice, sino de que la persona que lo arregló lo hizo muy bien y sabe lo que se le pide. Y la verdad es que hay muchas personas que les gustan las fiestas, pero prefieren pagar para que otro prepare todo y ellos llegar y disponerse sin llegar cansados. Pero hay otras familias que no, les gusta estar en todo. Llega la que les va a peinar y están meneándole a la cocina y le dice, ahí no te muevas, te estoy haciendo las trenzas. Y ya fuiste a saber si ya llegaron las mesas, si ya acomodaron todo, por favor, ve con fulano. Hay gente que le gusta ese ambiente, que está sirviendo. Hablo de las novias que están cargando la ropa a un lado y están con la cacerola sirviendo, y llévale a tu tía, llévale a... les gusta el ambiente. Hablo de ese acto de prepararse para un momento. Esta semana pasada Dios me llevaba a reflexionar. ¿Estás preparado para algún momento en tu vida? Y no hablo de la muerte, porque la vida está formada por etapas. Y estamos formados por Dios para enfrentar circunstancias tanto ya predispuestas por la vida como aquellas que no estábamos preparados. De ahí es donde poco a poco empezamos a armar una forma de vivir, un estilo. Hay personas que llegan a otra boda y dicen, a mí me hubiera gustado tener esto en mi boda, pero ya te casaste. Otra persona dijo lo mismo de tu boda. A mí me hubiera gustado tener tu vestido, qué bonito vestido. Me hubiera gustado este lugar para la fiesta, qué bonito se arregló. Siempre va a haber halagos y siempre va a haber un pero. Había una mujer que se enamoró de un muchacho y este muchacho era inconverso. Escuchen este testimonio. Cuando ella se incorpora al grupo de jóvenes de la iglesia, pedían peticiones y ella decía que Dios me conceda solamente una petición. Un día mi mamá, escuchando, vivíamos atrás del templo, en la casa pastoral, le dice, oye, ¿por qué nada más una petición? Ya llevas tiempo. Dice, hay un muchacho, pastora, que me gusta. Dice, ¿y no hay más? ¿Otro? No, dice, me gusta. ¿Pero qué cree? Dice, el muchacho es inconverso. Y ya le declaras esto, amor, son novios. No, pero desde que lo vi en la calle y sé dónde vive, me gustó. Es muy humilde, muy sencillo este muchacho.
y yo quiero que Dios me lo dé. Dice, pero hay más muchachos cristianos. No, yo quiero ese. Y esta muchacha empezó a pedir tanto por ese muchacho, y un día llegó ese muchacho a la iglesia, se convirtió, se bautizó, y alguien en la iglesia le dijo, fíjate que aquí, porque ya se había regado, entre confianza, porque eso nos pasa, ¿verdad? Por hablar de confianza, ya se había regado quién era quien oraba por él, y le dijeron, fíjate que aquí en la iglesia hay una muchacha que te quiere. Y este muchacho empezó a buscar quién, y efectivamente se enamoraron, se hicieron novios. Hasta ahí la familia de él no había problema. Pero cuando él va y presenta a su familia quién era la novia, se hicieron enemigos del evangelio, de él, de la novia y de todos los que estuvieran a favor de que ellos fueran novios. Llegó el momento de la boda, porque el muchacho decidió casarse. Y aquel día de la boda le dijo a la familia, no te preocupes, nosotros nos encargamos de la comida, tú prepara lo demás. El hermano le dijo a mi papá, pastor, me llevo la sorpresa, mi familia me va a poner 2 reses de barbacoa, hay que invitar a toda la iglesia, y se movieron. Pero hay algo que esta gente hizo intencionalmente, es que dejaron la carne fuera del congelador. Y los que saben de esto, a una escala de fiesta, se imagina, cocieron la barbacoa, llevaron la comida, dejaron la comida, y literalmente la familia se puso a la orilla de estaba la fiesta, para reírse, como a la hora de comer olía a mortandad. El hermano lloró y fue con mi papá y le dijo, pastor, ¿qué hacemos? Dijo, vamos a orar. Y Dios hizo un milagro. Desapareció el aroma, desapareció el color, todos comimos. Y la familia, al ver que estábamos comiendo, se empezaron a sorprender. Y esto pasó. Tomaron una mesa, se sirvieron ellos, comieron ellos. Y solamente ellos pasaron la noche en el hospital. Ninguno de la iglesia pasó en el hospital. Solamente ellos. Eso fue un testimonio impactante. Meses después, toda la familia vino a Cristo. Llega el momento de que alguien te amarga la fiesta también. Lo que tú no esperabas, algo sucede. Zacapuato, yo estaba tocando en una boda y a un lado de mí estaba una olla de frijoles puercos, aquello olía sabroso, yo estaba en el escenario y pues me llegaba el aroma, aquello era irresistible. Ya había hecho planes, tanto tiempo que nos dan de espacio de descanso, yo voy aquí a la vuelta porque conozco bien Zacapuato, me compro unos bolillos y aquí me los lleno de frijoles puercos. Y yo creo que, no sé si fue que Dios me dijo que me siguiera ilusionando, porque en esa volteada que veo se desfundan los frijoles porque era olla de barro. ¿Y quién le dijo, quién se le ocurrió meterle soplete al caso de barro? El soplete avienta el fuego al centro, así es que en lugar de ayudar a cocer, ya estaban hirviendo, así es que no resistió y se desfundó el barro, se quebró y todo se tiró. Me quedé viendo y dije, yo sí me limpio los pedazos de barro como frijoles puercos. Bueno, después de esta sonrisa vayamos al libro del Éxodo, que no voy a hablar de las bodas, no se preocupen. Quiero hablarte de lo que tú ves, pero Dios ya preparó. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al versículo 13. Éxodo 4, versículo 10 al 13. Póngase de pie, por favor. Yo leo el versículo 10. Ustedes el 11
yo el 12 y ustedes el 13. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ustedes. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Quién le dijo? Ay, Señor, envía, te ruego, por medio de que debes enviar. Pueden sentarse, que Dios añada más bendición con su palabra. Problemas. Hablaba de las fiestas. Un hombre se iba a casar, no tenía mucha economía y le dice a otro compañero: oye, ¿te vas a casar? Sí. ¿En dónde? En tal iglesia. Me va a casar el pastor Elías Toledo Osorio. Yo también quiero que él me case. ¿Qué fecha? Y coincidieron con las fechas. Dice: ¿qué te parece? Ni tú ni yo. Casémonos el mismo día y dividamos la fiesta. Y hablaron con mi papá y dicen: papá, yo no tengo problema. Así es que prepararon todo y empezaron a repartirse todo, a diseñar todo. Pero viene Dios y le habla a uno de ellos: no es mi voluntad que te cases con ella. Y dice él: Señor, pero es una muchacha cristiana, es buena mujer, muy sencilla. Le miró todas las cualidades correctas. Le dice Dios: pero no es mi voluntad que te cases con ella. Varios días después: no es mi voluntad. Y el hombre insistía y le dijo: Señor, si no es tu voluntad, pero yo la amo, yo me voy a casar con ella. Le dice mi papá: hijo, hazle caso a la voz de Dios. Pastor, yo la amo. En la iglesia no hay otra mejor muchacha que ella. Y si no se casa conmigo, se va a casar con alguien más. Mejor que se case conmigo. 3 días antes de la boda, le habla a uno y le dice: oye, no me es posible ayudarte. Busca quien te pague la comida. En ese día, todos los que le iban a ayudar le retiraron la ayuda. Llega llorando y le dice a mi padre: pastor, me habló mi tío, me habló mi primo, me hablaron todos. Y le dice a mi papá: es que Dios te está diciendo que no es su voluntad. No, pastor, yo me voy a casar. Y siguió de terco. El mero día antes de la boda, él amaneció en el hospital porque se enfermó. Y estando en el hospital le dijo a mi papá: hijo, no es la voluntad de Dios que te cases con esta muchacha. Dice: aunque sea con suero, pero me va a casar. Y te voy a decir algo: se llevó el suero al templo. En la puerta del templo se lo quitó. Se estaba casi desmayando. Llegó al altar y se casó. Todavía le dijo a mi papá: hijo, no te cases. No, yo me voy a casar. Y le preguntan a ella: ¿tú te quieres casar con él? Sí, es que yo lo quiero. ¿Qué habrá pasado ahí? Yo quiero con esta historia conectar lo que estoy hablando ahora sí. Porque Moisés tenía un problema. Un problema que fue muy claro con Dios y le dijo: es que yo tengo un problema, yo no te puedo servir. Y Dios le dice: no te preocupes, yo estaré con tu boca. La historia de este joven que Dios le quitó la ayuda y mi padre le seguía diciendo: no es la voluntad de Dios, y él insistió, es una historia muy triste. Algún día espero en Dios que este varón me pueda acompañar y te testifique de manera personal cuál fue el camino del precio más caro que pagó
por casarse con una mujer que no era la voluntad de Dios. Hasta dónde vivió humillado, y toda su historia te la podrá contar él, porque somos buenos amigos. Sin embargo, quiero decirte algo, es que cuando Dios ha pensado en ti, cuando Dios te creó a ti, cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, había un propósito, había un diseño. Dios sabía si ibas a tener problemas intelectuales o no. Dios sabía si ibas a tener problemas del habla o no. Dios sabía si ibas a tener problemas visuales o no. En otras palabras, si ibas a ver lo que te conviene o no. Porque hay gente que mira muy bien cuando le conviene. Hay gente que tiene destapados los oídos para escuchar lo que le conviene, y lo que no le conviene, Dios ya lo sabía. Dice la Biblia que desde el vientre de nuestra madre, Él nos hizo con un propósito. Por lo tanto, y yo se lo he dicho a muchas mujeres jóvenes, cuando Dios te hizo a ti en el vientre de tu mamá, ya te había hecho para un varón. Eso dice la Biblia, que Dios hizo a la mujer para el hombre. Dios había pensado en ti. Pero a veces nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y dentro de esa obra permisible de lo que Dios permite, Dios nos permite lograr cosas buenas también. Pero también nos permite tragar nuestros propios tragos amargos. Nos duele. Pero dice el Señor, no te preocupes. Tú decidiste, yo voy a estar contigo. A pesar de que fueron tus propias decisiones, yo te voy a acompañar. No te voy a dejar ningún momento. Ahí estaré a tu lado para abrazarte, secar tus lágrimas y buscar la forma de enderezar tus propias decisiones. Moisés estaba en un lugar porque había matado a una persona. Moisés había huido de lo mejor de esta tierra para vivir en lo peor, en la miseria, en lo más bajo, porque él debía la muerte de una persona. Su cabeza tenía un precio. Ahora, a todo eso, Moisés tenía otro problema. Es que al llegar a aquella tierra, Moisés trató de adaptarse lingüísticamente a aquella tierra, pero su trauma psicológico, más el cambio de lengua, de idioma, dice los historiadores, que Moisés empezó a vivir un efecto psicológico y emocional, y por eso es que él se empezó a hacer muy altivo, muy enojón, muy explosivo. Y a la hora de empezar a tratar de hablar el idioma que reinaba en aquella tierra, él quedó con problemas de lengua. Empezó a tartamudear. Es como el que habla inglés y quiere hablar español. Al último no habla ni bien el español, o viceversa, no habla ni bien otro idioma. No sé si me estoy explicando en esto. Ahora, Moisés está en la presencia de Dios, pero Dios le está diciendo, vas a ir a hacer esto. Y dice Moisés, espérame, pero yo tengo un problema. Quiero que veamos algo que Moisés no menciona, pero culturalmente la Biblia da referencias y los historiadores mencionan lo siguiente. Escucha bien, para el faraón era una vergüenza que entrara un hombre oliendo a oveja. Te lo voy a explicar. Para Faraón o para las costumbres egipcias, la oveja era un animal no agradable, no sagrado. Es como el puerco para los israelitas. Es como el marrano para los israelitas. Era prohibido también las ovejas. Cuando José, acuérdense de José que lo hicieron gobernador, cuando José está llegando a Egipto y se gana el corazón del faraón y le dice, tráete a tu familia, le dice José al faraón, pero mi familia son pastores de ovejas. Esa fue la razón por la cual no los metieron a la ciudad y les dieron una tierra externa, porque para las costumbres egipcias no era posible tener pastores de ovejas. Era una vergüenza y humillación. Por eso es que la tierra de Gosén fue dada a la familia de José, y dice la Biblia que la tierra de Gosén fue bendecida
porque ahí estaba la familia que Dios había escogido. Pasó el tiempo, culturalmente, en otras palabras, los egipcios empezaron a darse a la idea de que podrían en la calle, en algún lugar del campo, encontrarse a un hombre oliendo oveja. Digamos, empezaron a aceptar ese tipo de cultura social. Pero que un hombre entrara al palacio, eso era imposible. Eso no lo menciona Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el monte Sinaí? ¿Por qué llegó al monte Sinaí? ¿Recuerdas? Porque llevaba las ovejas. ¿A qué olía Moisés? A oveja. ¿A qué olía David? A oveja. Y puedo mencionarte más personajes que tuvieron que ver con el cuidado de las ovejas. Moisés le dice a Dios: mira, Señor, yo soy tartamudo, tengo un problema. Y Dios le dice: no te preocupes, yo voy a estar con tu boca. Aquí es donde yo quiero decirte algo. Si hay algo en los planes de Dios dentro de tu vida, si hay algo en los planes de Dios que tú has anhelado, entonces no veas el impedimento que hay delante de tus ojos. Dios ya está dando solución a ello. Quiero concluir la historia de estos dos jóvenes que se casaron. Cuando llegó el momento de la fiesta, porque a uno le retiraron toda la ayuda y al otro no, la mayoría de personas se fueron a la mesa del que había tenido toda la ayuda, porque la comida del otro hermano olía bonito, sabroso y estaba elegante. Pero la comida de este hermano, que tuvo que conseguir pagar todo él, le quedó en su totalidad. Él no lo vio, él estaba enamorado. Él no se preocupó si sobró comida, él estaba enamorado. ¿Por qué digo quiero concluir? Porque cuando Dios está en tus planes, Él va a proveer para todo. Cuando no está en tus planes, va a retirar. Y la Biblia dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y Dios cierra puertas que nadie podrá abrir. Tú no estás fuera del llamado de Dios, tú no estás fuera del propósito de Dios, estás dentro del llamado, estás dentro del propósito, y cualquier error, cualquier defecto, cualquier situación que tú le estés diciendo a Dios: no puedo servirte, ya no puedo seguir yendo a la iglesia, ya no puedo, Señor, porque esto me duele, ya no puedo porque no he visto respuesta, ya no puedo. Y cuantas veces le digas tú a Dios: ya no puedo, Dios te está diciendo: no digas así. Mira lo que dice el versículo 12: yo estaré en tu boca. Porque es tu boca la que dice esas palabras: ya no puedo. Es como cuando tú le estás dando la comida a tu hijo y tu hijo te dice: es que no como porque no hay comida. Y tú le estás diciendo: pero aquí está, te la estoy dando. Sí, pero no hay comida. ¿Qué haces? Hay algunos que enojados le avientan la comida y te la vas a tragar. Hay otros que tienen paciencia a los hijos: mira, hijo, mira, bebé, mira, siéntate, aquí está. Le dan en la boquita. Te pregunto algo: ¿le has dicho a Dios alguna vez en tu vida: no, Señor? ¿Le has dicho: Señor, ya no cuentes conmigo? Hubo un hombre que le dijo: no, Señor, yo quiero vivir mi vida, yo quiero irme a donde yo quiero soñar, yo quiero vivir una vida libre, que me pueda despertar y no me estés diciendo: ahora vete a la casa de tu compadre y le vas a decir esto, ahora vete a la casa de tu tío. No, 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 Señor, yo quiero vivir mi vida libre, sin llamados. Y dice la Biblia que este hombre tomó otro camino. Y cuando tomó otro camino, se levantó una tormenta en aquella barca. ¿Qué hizo Dios? Trató con él. Y fíjate hasta dónde llegó este hombre a decir: prefiero morirme, porque dijo: aviénteme en el mar. Hay hombres que quieren ir en contra de la voluntad de Dios. Es más, te voy a decir algo: si estás con vida, es porque Dios tiene un propósito para ti. Pero no puedes huir de lo que Dios depositó en tu corazón. Fíjate hasta dónde tuvo que intervenir Dios. Dijo: ay, Jonás, ¿prefieres morir que obedecerme? Está bien, te voy a dejar que viva la experiencia del aventón. ¿Sabes qué podría haber hecho Dios?
soplar y hacer que aquel barco girara y tomara la dirección correcta, ¿sí o no? ¿Sabes qué podría haber hecho Dios? Mandar ángeles que sacaran a Jonás y lo llevaran volando, ¿sí o no? ¿Le cuesta a Dios sacar a Jonás de la barca y aparecerlo en tierra seca? No. Sacó a Pedro de la cárcel sin abrir los candados ni las puertas. Pasó Jesús la pared donde estaban los discípulos sin abrir puertas y ventanas. Te pregunto, ¿le costaba a Dios eso? Pero Dios dijo, te voy a dar la experiencia del aventón, del remojón, para que tú pienses que has logrado lo que tú deseabas en lugar de obedecerme. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Dice la Biblia que Moisés le dijo a Dios, mira, estoy hablando contigo y todavía sigo tartamudo. Es como diciéndole, no he cambiado. Una mujer cansada de ir a la iglesia y caminar por aquel caminito porque su marido no iba, su marido no iba, tenía que caminar por la loma y no irse por toda la calle y dar vuelta al pueblo. Y aquella mujer cansada de muchas veces su marido ya no quería ir a la iglesia, sus hijos tampoco, pero ella seguía orando y dijo, Señor, tu palabra dice que si tengo fe ese cerro se va a mover. Cerró los ojos, abrió los ojos y el cerro seguía ahí. Dijo, no voy a ser como el profeta Elías. Y cuenta esa hermana que oró 7 veces y abría los ojos y esperaba en la última que se moviera. Y dice, sabía que no te ibas a quitar. Ya había orado con esa fe, que no se iba a quitar. La hermana Enedina, líder de una de las iglesias que pastoreé, contó el testimonio que ella fue parte del grupo profético de una mujer sierva de Dios que ya partió con el Señor, pero era una unción que tenía de manera fuerte, famosa en el mundo de la televisión. En aquellos tiempos no había internet. Esta profeta le dice a la hermana Nedina y a otras más que iban con ella, estaban entrando a la ciudad de Nueva York, dice, vamos a orar, me quedan tantos minutos para comenzar a predicar, y de aquí al estadio son más de 40 minutos, pero con este tráfico nos vamos a hacer 2 horas. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Estaban paradas todavía en la entrada de la ciudad. Comenzaron a orar y dice, estábamos comenzando a orar cuando nos dice, ya se pueden bajar. Ya estamos en el estacionamiento del estadio. Dice, hermano, apenas comenzábamos a orar. Te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Por qué pones pretextos para el llamado de Dios? Isaías capítulo 6, por favor. El profeta Isaías estaba viviendo una vida normal, una vida social común, hasta que llegó a la presencia de Dios, descubrió algo, que no era digno de estar en su presencia. A Moisés Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies. Pero a Isaías, ¿dónde tenía el profeta Isaías su problema? En el corazón. Había pecado en su corazón. Versículo 5 dice Isaías capítulo 6. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, aleluya, Jehová de los ejércitos. Isaías reconocía que en donde él vivía no era una ciudad santa. Por lo tanto, él había llegado a ese grado de inmundicia, a ese juego de palabras de doble sentido, obscenas, groseras, ofensivas, agresivas, a ese juego de palabras que se falta el respeto. No sé si me estoy dando a explicar. A ese grado social que cuando una persona respetuosa entra, dice, no soy de este mundo. Que te sientes incómodo entre personas que están hablando vulgarmente.
Dice la Biblia que Isaías estaba frente a la palabra de Dios y él dijo: soy hombre muerto. Isaías sabía que no era digno de estar ahí. En el versículo 6 al versículo 7 encontramos que Dios le tiene solucionado su problema. ¿Qué hizo Dios? ¿Ya lo están leyendo? Mandó a un ángel, santificó sus labios. Te pregunto, ¿le habrá dolido? ¿Se habrá quemado? Entonces no era fuego real. Te diré algo, a Isaías le dolió. Porque lo que se vive en el mundo espiritual se ve reflejado en el mundo natural. Para mis hermanas que son de oración, saben bien que cuando se han metido a orar, de repente su cuerpo amanece con moretones, con marcas. ¿Sabes por qué? Porque cuando te metes a orar, te estás convirtiendo en una guerrera de Dios y el diablo te va a hacer guerra. Y no es de extrañarte, y no debes de extrañarte que si vas a meterte a orar, vas a tener la evidencia en tu cuerpo de esa guerra espiritual en la oración. Por lo tanto, el mundo espiritual se ve reflejado en lo natural y te aseguro que Isaías sintió cómo le quemó. Porque él tenía que vivir el proceso de purificación. No sé si me estoy explicando. Mi padre tiene una cicatriz y un día le dijo a mi madre: oye, ¿y eso qué es? Y dice mi papá: es una operación que Dios me hizo. ¿Cómo? Dice mi mamá: no me lo has contado. Y dice mi papá: sí, ya te lo conté. Cuando éramos novios te dije lo que pasó. Y le contó de nuevo. Dice: pero es que yo no te había visto bien esa cicatriz. Un día viendo a una mujer me dice Dios: pregúntale y dile que se vea su mano. Yo veo la mano de ella y le dije: oye, ¿qué pasa en tu mano? Voltea la mano y la empieza a ver. Y me dice el Señor: dile que ahí tiene la marca de mi llamado. Yo le dije: oye, me dice el Señor que esa es la marca del llamado de Dios. Y empieza a llorar la mujer. Y dice: sí. Y fue que me contó la historia. Con esto te digo que mis ojos vieron la evidencia de lo que Dios hace cuando espiritualmente toca un cuerpo. ¿Sabes por qué te digo que el profeta Isaías tuvo que vivir ese proceso de sentir la quemadura para que no le volvieran a dar ganas de volver a hablar aquellas palabras? ¿Cuántos padres le pegaron en la boca a sus hijos para que no fueran groseros? Algunos le tiraron 1 o 2 dientes, pero aprendieron la lección. Visitaba yo a una anciana que en su vejez iba a orar yo por ella cada 8 días. Y esa ocasión, aquel cotorro que ya me conocía, se le ocurrió morderme. La hermanita en su cama se acercó, estiró la mano y lo agarró y sacó unas tijeras y le mocha el pico por haber mordido al pastor Elías. No, hermana, le digo, no era para tanto, ya me mordió. Yo dije: ese animal se va a morir. Como la hermanita tenía todo a la mano, agarró mertiolate, agarró violeta, no sé qué más agarró, le metió al pico del animal. Bueno, ya no tenía pico, a la pura cabecita del animal. Soy testigo de lo que hizo esta hermana. Oré por ella y oré por el perico. Le volvió a salir el pico. Cuando aquel animal miraba que yo llegaba, ya no se acercaba. ¿Verdad que aprendes la lección?, le dijo la hermana. ¿Verdad que aprendes la lección? Yo creo que fue lo mismo que tuvo que aprender Isaías, la lección. Pero Dios solucionó su problema. El profeta Isaías sirvió a Dios. Y recuérdate que las profecías del profeta Isaías hablaron de Belén, de la Navidad.
¿Te acuerdas? ¿Quién era el profeta Isaías? Un cualquiera. ¿Quién eras tú? Te pregunto, ¿por qué no quieres hacer lo que Dios pide de ti? Ay, pastor, es que no tengo, es que no puedo, es que esto... Mira, no hay problema, pon los peros que tengas. Dios se va a encargar de solucionarlos. Gedeón le dijo a Dios, si eres tú, que amanezca seco aquí. Al otro día, si eres tú, que ahora esté mojado aquí. ¿Sí me explico? Jeremías capítulo 1, por favor. Versículo 4. Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Quiero que observes dos cosas. Cuando dice te conocí, está diciendo, sabía lo que a ti te iba a gustar. Yo te hice, pero me di cuenta que te iba a gustar cosas que no son agradables. Y eso quiero que comprendas, que cuando Dios te hizo un diseño perfecto, pero también se dio cuenta que tu libre albedrío te iba a llevar a lugares que Dios nunca deseó que tú fueras, a tener conversaciones con personas que Dios nunca quiso que tú hablaras, a mirar, comer, oír, meterte en conversaciones que nunca deberías haber sabido. Por eso dice Dios, te conocí. Voy a explicarte de otra manera. Te conocí que ibas a ser chismoso, mentiroso, argüendero, mitotero, parandero. Bueno, me di cuenta que aunque hizo lo mejor para ti, me di cuenta que te iba a gustar. Te conocí. Y fíjate bien, y antes que nacieses, ¿qué hizo Dios? Te santifiqué. Porque me di cuenta que te iba a gustar la jarra helada con espuma. Que te iba a gustar desde el arte. Dios dice, ya sé lo que voy a hacer. Yo creo que ya aprendió mi abuelita. Nada más te tardas y te pego. Mejor ven, te pego de una vez. Por si te tardas, ya sabes, te voy a volver a pegar. Te santifiqué, y dice, y te di por profeta a las naciones. Jeremías no sabía que ya traía un llamado. Él empezó a vivir su vida común. Y a muy corta edad le dice Jeremías, y dije, ay, Señor mío, no sé hablar, porque soy niño. Peros, excusas. ¿Qué más puedo llamarle? Pretextos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos peros, excusas, pretextos le has puesto a Dios? Es que no me has sanado, Señor. Es que no me has dado el carro que yo te pedí. Es que no me has dado el hijo que yo deseaba. Es que no me has dado la hija que yo deseaba. Tengo puros niños. Tengo puras hijas. Es que no me has dado la casa que yo deseaba para no pagar renta. ¿Cuántas excusas le ha puesto a Dios? Es que el amor no fue como yo lo pensé. Es que esta persona no es tan alegre como yo lo vi en mi noviazgo. ¿Cuántos peros, cuántas excusas? Le dice este muchacho, es que soy niño. Del versículo 7 al versículo 8, Dios resuelve su problema. Quiero que veas cómo Dios ha resuelto problemas de Moisés, de Isaías, de Jeremías. Te pregunto, ¿qué te hace pensar que Dios no va a resolver tu necesidad? ¿Qué te hace pensar que Dios no va a contestar? Una cosa es que no sea en tu tiempo
Porque tú quieres todo a prisa y ya, y dice Dios, yo necesito probar tu fe, yo necesito probar tu obediencia, yo necesito probar tu perseverancia. ¿Le vas a dar el carro a un hijo que no sabe manejar? No. Dices, quiero ver primero que aprendas. Estábamos estudiando teclado, música, instrumentos, y le dice mi padre a uno de mis hermanos, al que no sabía tocar mucho, al que no sabía ni qué instrumento agarrar, empezó a agarrar el teclado y le dice a mi papá, hijo, en ese tiempo estaba saliendo una marca muy conocida hoy en el mundo artístico. Hijo, si aprendes a tocar bien, te voy a comprar un teclado de aquellos, de esos que no traen bocina, de esos que solamente se conectan a una computadora o directamente a un equipo de sonido profesional. Aquellos teclados normalmente estaban, y digo precios, el más bueno que una iglesia pudiera tener estaba en unos, ¿qué será? 2,500 pesos, y era un señor teclado para una iglesia y cualquier grupo. Pero el teclado que mi papá le prometió a mi hermano era 5 veces más, y le dice mi mamá, ¿y de dónde vas a sacar para comprárselo? ¿De dónde? Y le dice mi hermano, papá, pero eso se ocupa en una computadora. Le dice mi papá, te compro la computadora, pero si aprendes a tocar. Así es que mi hermano agarra el teclado y hoy en día es de los mejores músicos que hay. Toca acordeón, guitarra, batería, teclado, bajo, percusiones. ¿Qué te puedo decir? Estudió una parte en conservatorio y estudió en una escuela de las más grandes y famosas de la Ciudad de México. Cuando mi hermano le cumplió lo que mi padre le pidió, le dijo a mi mamá, ¿y ahora? Recuerdo que le dijo, ayuna 3 días, hijo. Cumpliendo los 3 días nos vamos a México. Y dice mi mamá, yo quiero ir para verlo. Se fueron a México y le dijo a mi papá, escógete el teclado. Aquel día llegó con la computadora y el teclado. Al día de hoy mi hermano tiene su propio estudio de grabación. Se llama Obed Toledo. Es el superintendente del distrito. Te menciono esto porque un reto activó la fe de un niño que no tenía un instrumento definido. ¿Me estoy explicando? ¿Sabes por qué Dios te lleva, como este niño Jeremías, a ver tu realidad? Para que actives tu fe. Dice, te di por profeta a las naciones. Y yo te pregunto, dame un texto donde Jeremías cruzó las naciones y fue por todo el mundo. No lo hay. Entonces, ¿cómo es que vino para ser profeta a las naciones? Porque su ministerio iba a llegar hasta México. Porque su ministerio iba a llegar al continente americano. Su ministerio cruzó fronteras. Termino con una última persona. Lucas capítulo 5, versículo 8. Este hombre se atreve a decirle a Dios algo más fuerte. Aquel hombre de Salem dijo, yo me caso. Consiguió y se casó en contra de la voluntad de Dios. Pagó caro, no obedecerá a Dios. Este hombre, fíjese lo que dijo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Ah, qué bonito. Aléjate, Señor. Vete de mi casa. ¿Cuántas veces le ha dicho de una manera indirecta a Dios lo mismo? Vete de mi casa. Salte de mi carro. Salte de mi corazón, salte de mi vida. Porque a mí me gusta esta vida. ¿Sí me estoy dando a explicar?
Eso es curioso, que a nadie le gustan los gritos, los insultos, las groserías en casa. Y más cuando llega la visita, todos los padres quisiéramos que nuestros hijos fueran los mejores educados. Buenas tardes, buenos días, no quiere agua. Acá está el baño, le prendo el aire, el ventilador. Que nos dijeran los visitantes, ¡ay, qué niños educados tienes! Pero ustedes y yo sabemos que es todo lo contrario. Que la casa estaba en santa paz, nada más llegó la visita y se estrenaron. Bueno, ya es el reestreno, porque sabemos que nuestros hijos han faltado el respeto justamente más, se están peleando, jalando el cabello y hasta frente a la visita se están jalando, arrastrando entre el piso y ¡ay, estos niños! ¿Verdad que pasamos eso? Nuestra casa no es la más santa, nuestra casa no es el más lugar deseable muchas veces. Pero fíjate lo que le dijo Pedro a Jesús: salte, vete. Él le dio permiso de subirse a la barca, ¿sí o no? ¿No le dijiste tú a Jesús, entra a mi corazón? Pero a veces con tus hechos le estás diciendo, es que creo que yo no voy a cambiar, Señor. Hay algo aquí adentro que me dice que yo soy la misma persona y estoy luchando con ese pensamiento. Fíjate lo que Dios le dice a Pedro, Jesús. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hizo Pedro? Le siguió. ¿Sabes qué pasó? Porque Jesús le dijo, tú vas a ser pescador de hombres, te voy a perdonar. ¿Cuántas veces le has dicho en tu corazón a Dios, Señor, creo que la regué, me arrepentí de haberme acercado a ti? Ahora los problemas son más grandes, ahora la situación, ahora aquello, ahora esto. Fíjate, Pedro había pasado toda la noche sin pescar. Y cuando tenía la evidencia de quién era el que estaba con él, ahora le está diciendo, vete. No fue el único que le dijo a Jesús, vete. La Biblia nos dice que cuando Jesús sacó los demonios y los demonios se fueron a los cerdos, aquel hombre le dijo a Jesús, te quiero seguir. Jesús le dice, no, vete a tu pueblo a predicar. Y dice la Biblia que cuando su pueblo se dieron cuenta que este hombre estaba libre de los demonios, en lugar de decirle a Jesús, vente, bienvenido, ¿qué crees que le dijeron a Jesús? Vete. Vete, no te queremos aquí. Y dice la Biblia que Jesús volvió a las barcas y se retiró. Te pregunto, ¿prefieres hacer como Moisés, que aunque las cosas en su lengua no cambiaron, él comenzó a caminar frente a Faraón? ¿Me explico? La Biblia no registra en qué momento dejó de ser tartamudo, pero dice que cuando estuvo frente a Faraón, le mostró el poder de Dios en su vida. Isaías, a pesar de que se sentía inmundo, Dios solucionó su problema y sirvió a Dios. Jeremías también. Pedro decidió caminar con Jesús, se olvidó de la barca y de todo lo que habían pescado. ¿Quién se lo habrá llevado? La Biblia no dice. Pero sí te puedo decir algo. No seas como ese pueblo que le dijo a Jesús, vete. Dile, Señor, es verdad que aunque no he visto lo que me has prometido, yo quiero ser como Moisés. Te voy a servir. Ponte de pie. Yo te quiero servir. Yo te quiero servir. Hay muchos pretextos, hay muchos impedimentos, hay muchas excusas, hay muchos peros, hay muchos dolores de cabeza, dolores musculares que dirás, mejor no voy a la iglesia hoy. Sí es cierto, habrá muchas razones. El médico te dijo que no te movieras, que reposaras, es verdad. Pero no te está llamando el médico, no te está llamando la familia, te está llamando Dios. Por lo tanto, no te preocupes. Dios se va a encargar de lo que a ti te pasa. Vamos a orar. Padre, en esta hora vengo delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, por cada miembro de la iglesia que ha escuchado tu palabra, Señor, y que ningún pretexto, ninguna excusa de la que Moisés, Isaías, Jeremías y cada hombre de Dios que te presentó delante de ti, mi Dios amado,
Ninguna excusa fue suficiente para impedir que tú lo usaras, porque aún a Jonás le enviaste un pez para que lo transportara, mi Dios amado. Y cuando Moisés pensó que todo iba a ser una responsabilidad individual, se convirtió en algo especial porque pusiste quien le ayudara, y Aarón se convirtió en su profeta, en su vocero también. Mi Dios amado, Isaías tuvo una solución para su problema de pecado. Jeremías tuvo una solución para esa inferioridad por su edad, mi Dios amado. Y estamos viendo que aún Pedro, que te dijo, salte de aquí, salte de la barca, mi Dios amado, tú le perdonaste y él caminó contigo. Y hoy, mi Dios amado, vive delante de ti allá en el cielo. Por eso te pido en el nombre de Jesús que nos permitas a nosotros también poder caminar, avanzar, dar ese paso, mi Dios amado, hasta ver tu gloria. Aunque no veamos todavía la respuesta, aunque no veamos lo que estamos pidiendo, pero tomaremos la decisión como Moisés, caminar, caminar, caminar y obedecerte a ti hasta llegar hasta donde tú nos has pedido que lleguemos. Por eso la intervención de tu Espíritu Santo, por eso pedimos que tú obres en nuestras vidas.